van a tener efectos sobre el proceso electoral. Yo encuentro que va a ser muy difícil que podamos tener este año o el próximo año, en la elección que sea, una casilla como como las tenemos concebidas. Que entre los representantes de partido, entre el presidente y los secretarios de la mesa y los vocales, juntaba un número importante de personas en torno a una casilla. Ese trabajo no se va a poder realizar así. Porque está lo sanitario, está lo social. Si a mí me preguntan, oiga, ¿se quiere aceptar todo el día ahí, ayudarnos como presidente de casilla? No. Renuncio a mi derecho ciudadano, yo no me quiero arriesgar a que me contamine. Porque además yo tengo que entregarle el voto a las personas, tengo que cortarlo y entregarle el voto a las personas. Y las personas van y lo ponen en la urna. Y después yo tengo que abrir la urna como presidente y secretario, sacar los votos uno por uno, abrirlos, acumularlos en la sábana y después contarlos con mis manitas. ¿Y el virus? Entonces, buenos días, buenas tardes. Vamos a platicar el día de hoy brevemente sobre el sistema electoral mexicano, la nueva normalidad y las elecciones en el estado de Hidalgo, como uno de los dos casos específicos que este año deberían haber tenido elecciones locales, el caso de Coahuila y el caso del estado de Hidalgo. Sin embargo, por las razones de la pandemia decretada a nivel, pandemia en el mundo, nos obligó a suspender estas elecciones y reiniciarlas una vez que esto concluye. Y lo que nos damos cuenta día a día es que esto tiene cada vez una fecha de término más incierta y que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad que no habla solamente de cambios de conducta, sino de acostumbrarnos y de asumir en esta nueva realidad que este virus va a estar permanentemente con nosotros. Y eso implica cambios en la vida cotidiana para no contraer el virus, implica cambios institucionales, cambios en las organizaciones para poder hacer frente a un virus que está provocando un porcentaje importante de fallecidos a los que los contraen. Mientras no lo contraigan, tenemos menos fallecidos por este virus, pero si lo contraen millones y millones de personas, ese casi 10% que fallece va a ser cada vez más grande en número de personas. Entonces, a eso se debe la medida del aislamiento, para evitar que mucha gente o muchos habitantes en el mundo contraigan el virus al mismo tiempo. Y por eso se habla del colapso de los sistemas de salud y de que si todo concurre en un solo momento va a estar complicado. Y la hipótesis, no la hipótesis, la idea y el proyecto y la estrategia de aplanar la curva para distribuir en el tiempo a los contagiados y que el sistema de salud los pueda atender y cumplir con esa responsabilidad que el Estado tiene. Desde el siglo XV en adelante el Estado tiene esa responsabilidad, el Estado moderno. Entonces estamos hablando de que hace muchos siglos generamos un poder central, que vamos a hablar aquí, un poder central que asume esta responsabilidad. Y por tanto hoy a nadie se le puede ocurrir que un Estado deje a los habitantes indefensos frente a un problema de este tipo, ¿no? Y lo interesante, y lo vamos a conversar un poco unos minutos más adelante, que el Estado moderno también surge en un contexto de una de las pandemias más importantes del mundo premoderno, a fines de la Edad Media, en el siglo XIV, la conocida peste negra, que duró casi 10 años. La peste negra, entre que surge y se expande por el mundo conocido, fueron 10 años y provocó la muerte de 50 millones de personas. Y entonces, como resultado de eso fue en el siglo XIV,
Entonces empiezan ustedes a revisar la historia y se van a dar cuenta que en el siglo XV y en el siglo XVI empiezan a surgir estados, empieza a surgir el Estado moderno. Los primeros elementos del Estado moderno que se consolida evidentemente en los siglos posteriores. Entonces, bueno, esta institución de la salud surge de un compromiso del Estado moderno por proteger a todos sus habitantes. Esto de que yo cedo, estoy hablando jovencianamente, esto que yo cedo parte de mis libertades naturales para someterme al Estado, que asume otros elementos que son parte de mis libertades individuales. Entonces yo cedo mi libertad individual de hacer justicia por mi propia mano, porque ese Estado va a hacer justicia. Y yo también cedo parte de la libertad de asumir mi responsabilidad en salud, porque ese Estado se va a hacer cargo de otorgarnos salud a todos. Entonces eso es un principio del origen, y por cierto, liberal del Estado moderno, y que es lo que hoy nos hace funcionar, y por eso que hemos tenido esta respuesta de la pandemia. Al final de las resistencias de los líderes políticos a nivel mundial, que se resistían a tomar medidas muy inmediatas al comienzo, y ahí tenemos los resultados de Italia, de España, de Brasil, del mismo Estados Unidos, en un comienzo aquí en nuestro país, al final tuvieron que ceder y asumir posturas estatales con respecto a qué se va a hacer con esta cadena de contagio de este virus. Y bueno, y ya conocen las políticas públicas al respecto, las estamos viviendo y enfrentando, y llevamos meses enfrentándolas, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de los sistemas electorales en México en esta nueva realidad. Cuando hablamos de sistemas electorales, estamos hablando de una compleja construcción teórica y jurídica de un juego de reglas que se han construido paulatinamente, fundamentalmente a partir de fines del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces todos nuestros sistemas electorales en realidad son bastante jóvenes a nivel mundial y que han tratado de responder a principios teóricos y han tratado de plasmar un juego de reglas para la toma de decisiones y la elección de los representantes que van a tomar esas decisiones. Entonces el sistema electoral en grueso, eso es lo que define, y define este complejo juego de reglas que se expresa jurídicamente, y que lo tenemos en todos los países. Al país que ustedes vayan, hay un sistema electoral, hay derecho electoral, por ejemplo, nacen de las propias constituciones. En las constituciones están establecidos los principios originarios de los sistemas electorales, quiénes son posibles de elegir, en qué condiciones se eligen, la edad de los presidentes, de los senadores, de los diputados, que van a haber 3 poderes, que esos 3 poderes se eligen por la ciudadanía para que representen la toma de decisiones. Bueno, y todo eso está en todos los países del mundo, en todos, incluso los que llamamos dictaduras. Existe una especie de sistema electoral a modo para poder mantener esas condiciones de poder. Y aquí hay una idea básica: siendo dictadura y no dictadura, un sistema electoral lo que busca es preservar la gobernabilidad, podríamos decir hoy, o la estructura de la toma de decisiones en largo tiempo. Entonces, si el sistema electoral va cambiando todos los años, tendríamos inestabilidad. Si el sistema electoral se mantiene estable, en México cambia todos los sexenios, tenemos reformas electorales. Desde los años 90 en adelante, en todos los sexenios hemos tenido reformas electorales de algún tipo. Y en México se han caracterizado básicamente por el aumento de la representación. Entonces comenzamos en los años 90 con un sistema electoral que elegía a través de los partidos políticos, que era solamente se podía ser candidato si tú estabas en los partidos políticos. Y hoy tenemos, a partir de una reforma en los sexenios anteriores, tenemos la posibilidad de que haya candidatos independientes. Es decir, ya no existe la hegemonía de los partidos políticos, sino que también están los candidatos independientes. Por cultura política, por los años en que en México se han estructurado los partidos políticos, difícilmente se tiene una confianza muy grande de los candidatos independientes, y bueno, y en las últimas elecciones se vieron que a los independientes no les fue muy bien con la preferencia del voto de los ciudadanos. Pero es la tendencia, hemos ido aumentando las formas de representación. Por ejemplo, una reforma importante
en los años 90 fue la incorporación de los plurinominales para aumentar el número de la representación de los partidos políticos o de los intereses de la sociedad en la Cámara de Diputados federales, en el Congreso de la Unión. Entonces, bueno, son algunos ejemplos para explicar esta idea del aumento de la representación. Pero también hemos afinado los principios democráticos. Antes de las reformas electorales de los años 90, teníamos un sistema electoral que estaba anclado en la Secretaría de Gobernación y se creó un órgano autónomo para controlar el proceso de las elecciones. Y con eso estábamos atendiendo a un principio democrático, que la libertad de elección no fuera coaccionada de ninguna forma y que no fuera burlada la voluntad de los ciudadanos. Entonces esos principios ciudadanos que están garantizados por nuestras garantías individuales, por los derechos humanos, y que están plasmadas en la Constitución, también se han ido plasmando como principios de origen de los sistemas electorales. Pero podríamos discutir largamente, y se discute largamente, qué entendemos por libertad de elección, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, es que la libertad de elección es que yo entre a mi casilla, me entregan mi voto, entro a mi urna, estoy solo en mi urna, y yo decido solo el voto que estoy marcando. Pero todos sabemos, y no solamente en México, sino que en muchos países, en todos los países del mundo, sabemos que hay factores externos al proceso de elección, de esa elección individual del individuo en la urna, que condiciona al individuo para que emita su voto. Y entonces podemos hablar del cohecho, es decir, yo le ofrezco dinero para que emita el voto a favor de otra persona. Entonces estamos influyendo sobre esa voluntad individual, discutible, porque se aceptó el dinero, sí, es que se están aprovechando de él, porque no fue a la escuela, porque no estudió, porque no tiene trabajo, etc. Y entonces se están aprovechando de él, pero al final los dos actores, el que ofreció el dinero y el que lo recibe, están tomando una decisión individual. O está siendo coaccionado, como lo vemos, como en ese debate se ha visto, ¿no? Entonces, eso ha llevado, ese tipo de factores intervinientes en los procesos de elección individual, ha llevado al resto de los ciudadanos a pensar que los procesos de elección no son confiables. Y ahí ha surgido un término que llamamos abstencionismo, es decir, muchos ciudadanos, a pesar de que tienen el derecho a votar, han decidido no votar y no van a votar. Y en México es un porcentaje alto, y ustedes ya los conocen, entonces no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, entonces, si esto es cierto, que tenemos reformas electorales, que es una construcción muy compleja desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista jurídico, y que lo que buscan básicamente es mantener las condiciones del juego del poder durante la mayor cantidad de tiempo posible para dar estabilidad política a una nación. Eso quiere decir que han existido en la historia electoral del mundo muchos factores que han intervenido para producir grandes transformaciones dentro de los países y que se han expresado en los sistemas electorales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos del asunto del género, hablamos del género, esto de las corrientes feministas a principios del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, que empezaron a buscar el voto de la mujer, que la mujer también podía intervenir en los procesos de elección, que podían ser votadas y votar. Y entonces se empezó a luchar por la incorporación de las mujeres en los procesos electorales. Y que ya también podían tomar decisiones por la sociedad en la cual estaban viviendo, que eran cada vez más complejas. Y hoy día son extremadamente complejas. Es decir, hoy día sabemos, hoy día prohibirle el voto a la mujer a nadie se le pasa por la cabeza. Claro, porque sabemos que en un porcentaje altísimo de los hogares en México tienen no un jefe de hogar, tienen una jefa de hogar, que es responsable del ingreso de esa familia, que es responsable de la estabilidad de los hijos, y del futuro que esa familia pueda tener. Entonces a nadie hoy día nadie lo pensaría, pero colóquense en ese contexto,
cuando las mujeres empezaron a tener, después de entre el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener más posibilidades de incorporarse a la vida productiva, social y económica de los países. Recuerden que en Estados Unidos, por ejemplo, este fue un fenómeno importante, en Inglaterra también fue un fenómeno importante, porque durante la Segunda Guerra, porque la industria productiva, el sector manufacturero en esos países se concentró en una economía de guerra. Pero mientras los hombres iban a la guerra, algunas mujeres tuvieron que irse a las fábricas. Y entonces eso les empezó a dar independencia, les empezó a incorporar. Entonces cuando ese cambio ya ocurrió en la guerra, cuando termina la guerra, las mujeres iban a volver a hacer lo que hacían antes. No, siguieron incorporándose a la vida productiva y entonces empezaron a exigir mayores espacios, carreras universitarias, mayor educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso influyó desde el punto de vista social y económico para que se reflejara en el sistema electoral. ¿Y en qué se reflejó en esa regla de juego? Para darle estabilidad política. Que las mujeres tienen derecho al voto. Y las mujeres tuvieron derecho al voto. Primero se lo dieron el derecho al voto en elecciones municipales. Porque, bueno, como ellas son viven ahí cerca de su casa y van al mercado y van aquí. No, las mujeres en realidad saben más de lo que ocurre en torno a su casa, de lo que ocurre a nivel nacional. Entonces les dieron el derecho a nivel municipal y ya después le dieron derecho para diputados, senadores y hasta presidente de la República. Y cuando eso se cumple, que estamos hablando no de muchos años, no lleva 100 años eso. Ese proceso no lleva 100 años en muchos países del mundo. Hoy son parte de ese proceso. Es un cambio que ocurrió con un fenómeno, una guerra mundial, ocurren cambios sociales y se tienen que expresar políticamente. Y lo mismo ocurre entonces con un tema que hoy nos preocupa a nosotros, que es la desigualdad. Y nosotros sabemos que la pobreza y la desigualdad, como estábamos hablando del ejemplo de la compra de votos, que es un factor interviniente en la vida social y económica de un país. Y si los países no han logrado darles un nivel de vida satisfactorio a toda la población, como países, como nación, como estados, esa población que no vive en esas condiciones está sometida a una presión política mayor. Y entonces muchas de las reformas electorales que hemos tenido en México y en el mundo que se han hecho, han buscado la posibilidad de proteger a esa población para que su derecho a la libre elección no sea vulnerado. Y entonces evitamos que se les regalen cosas, evitamos que les prometan cosas que no deben, que sabemos que no se van a cumplir, etc. Y eso está en la ley. No podemos no podemos gastar muchos espacios de televisión y radio en publicidad todo el día, millones y millones de dólares, porque quien lo hace está desorientando a la gente que tiene menos posibilidades de ejercer su libertad. Y entonces la pobreza y la desigualdad ha sido un factor interviniente en los sistemas electorales y lo han acogido. Y nosotros protegemos a las poblaciones que están en esta condición para que no sufran la falta de elección individual y no estén tergiversando el voto y la voluntad de ellos. Entonces, cuando ocurre un fenómeno, como el fenómeno del coronavirus, que, bueno, lo estamos viviendo, entonces nos cuesta dimensionar los cambios, pero lo que está claro es que ya llevamos varias semanas en aislamiento, la economía del mundo está parada, la economía de muchos países está detenida, se pronostica para el caso mexicano una recesión, es decir, una falta de crecimiento del PIB mayor, bueno, a nivel mundial va a ser mayor que la del año 1929, que se considera la crisis del capitalismo más grande que ha tenido la historia. Y esta va a ser casi el doble en términos de cantidades y comparativos. Y se espera para el caso mexicano entre el 7 y el 11% de decrecimiento del PIB para este año. En el caso de Chile, por ejemplo, la recesión va a ser mayor que la que tuvo en el año 82, que ya fue enorme. Ahí la mitad de la población, para poner un ejemplo, la mitad de la población de Chile en el año 82
no tenía un trabajo, de la población económicamente activa. Eso quiere decir que más del 50% de la población no tenía ingresos ni siquiera para llevar un plato a su mesa. Y ahora se espera que sea peor. Y ya se están viendo los resultados. Ya en varios países de América Latina están surgiendo las ollas comunes, resurgiendo las ollas comunes. Eso que se juntan en la colonia, las señoras de una manzana, de la cuadra, de varias casas, y con lo que tienen compran, o sea, hacen una comida para el día. Con lo que logran juntar, hacen una comida para todos. Y se llaman ollas comunes. Entonces ya no están cocinando en su casa porque no les alcanza. Y prefieren aportar a esa olla común para que les alcance a todos. Y eso ya están resurgiendo en muchas partes. Entonces tenemos un impacto económico inminente. Inminente, inminente. O sea, no hay vuelta. O sea, ya está encima de nosotros, ya está con nosotros y no hay forma de poderlo evitar. Tenemos que enfrentarlo. Y tenemos cambios sociales. Hay cambios sociales. Estos aislamientos están produciendo cosas que no pensábamos que pudieran ocurrir. Por ejemplo, en Puerto Rico, para asistir a un centro comercial, tienen que hacerlo bajo cita. Es decir, voy a ir al centro comercial y tengo que entrar a una aplicación y sacar una cita para que me dejen entrar al centro comercial. Ya no voy, oye, vamos a tomar un café y me voy al centro comercial y a tomar un café. No me van a dejar entrar si no tengo cita. Y seguramente en muchos lugares va a empezar a ocurrir lo mismo. En los restaurantes, que tienen que tener un porcentaje de aforo, van a tener que hacerlo mediante reserva, como ocurre en los restaurantes famosos, pero ahora eso va a ocurrir en todos los restaurantes y en todas las fondas, porque tienen que cumplir con un aforo limitado. Entonces tengo que planificarme con días para ir a comer a ese lugar, porque me estoy disputando un espacio escaso, ¿no? Y esto ya está cambiando las convivencias. Vamos a celebrar un cumpleaños. ¿Cuántos van a ir al cumpleaños? No, que es de la abuelita que va a cumplir 100 años. No, vamos toda la familia. Oye, pero que toda la familia son 350 con la descendencia y todo. No, que no podemos reunirnos 350. Entonces ya no vamos a poder reservar o celebrar un cumpleaños en esas condiciones. Y eso, esto del aislamiento se está metiendo poco a poco en nosotros. Incluso ya poco a poco empezamos a reaccionar. Antes nos costaba, en los primeros días, que no podíamos saludar de mano, que ahora es de codo, que no podíamos estar en un lugar muy cerca a muchos, y hoy día se acerca alguien a conversar con uno y automáticamente uno da un paso atrás porque hay que mantener una distancia, aunque esté con cubreboca y demás. Entonces, bueno, estamos sufriendo cambios sociales. Y lo interesante ahora viene, porque ahora lo interesante está en que los placeres de la vida o en las cosas que más nos gustan a nosotros los seres humanos, como por ejemplo darle un beso a una enamorada. Híjole, si le doy el beso y tiene el coronavirus, ¿cómo va a ser? Entonces siempre va a estar ahí como el invitado incómodo. Y eso ya cambió nuestro desenvolvimiento social. Ya lo cambió. Vamos a hacer una sobremesa y vamos a compartir vino. Y si alguno viene aquí y es asintomático, mejor me aguanto. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. No sé, hay que viajar, le tocó a algún miembro de la pareja por trabajo irse a trabajar en Nueva York porque tuvo que ir a una reunión y ya regresó, y el que se quedó aquí dice, híjole, ¿y no se habrá contagiado en Nueva York? Y entonces, ¿qué va a pasar con todo ese tipo de cosas? Ya nos están cambiando y nos están llevando a ver las cosas de manera distinta. Hoy día no lo vemos tan determinante, pero sí está complicado. Cuando alguien nos diga, oye, ¿me das un ride? Híjole, ya, no, es que ya somos dos, no podemos ir más de dos en el carro. Y el carro es para 5. Y entonces, bueno, todo esto va a ir cambiando. La escuela, la relación con los niños. Tenemos un serio problema que pensar con respecto a la educación. Leía yo una entrevista que le hicieron al secretario de Educación francés, y él dijo, es inminente, prioritario,
que regresen los niños de preescolar y primaria primero a la escuela. Primero. Y dice, pero ¿cómo primero si son niños? Claro, porque el principio de la escuela es que la escuela te enseña hábitos, te enseña conductas de relaciones sociales, de convivencia. La inteligencia es colectiva, no es individual. Necesitas el contacto con los otros para aprender. A la teoría del aprendizaje que ustedes vayan a revisar tiene contemplado la convivencia social, la colaboración, la cooperación. Y entonces si eso se está coartando. Entonces decía el secretario de Educación francés, si no regresan ellos, ahorita tienen que regresar antes de que termine el año. Porque si no regresan a la escuela, los perdemos. Claro, es una generación perdida. Porque ya no desarrollaron la habilidad motriz que necesitaban. Ya no desarrollaron lo que era en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria. Y la perdimos. Y nos vamos a dar cuenta en el futuro. Cuando lo contraten a esa persona en un trabajo y le digan haga tal cosa. Y ahí vamos a estar como nos pasa a los que estamos un poco grandes o como hablamos juventud. No, cuando empezamos a manejar el celular, no teníamos esas habilidades. Y claro, y un niño pequeño agarra un celular y no necesita un curso especial, ni mucho menos, instintivamente lo va manejando, lo maneja y ya todo empieza a ser parte de las conductas o de las actividades motrices básicas. Y entonces eso es lo importante. Y ahí tenemos, y la educación surge apegado al Estado moderno, surge como una respuesta del nuevo mundo que se estaba construyendo. Y hoy día está amenazado. Hoy día está amenazado. Porque, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con un niño que va a ir a la escuela, pero en vez de ir a la escuela, lo va a hacer a través de una computadora? Bueno, ese niño no va a tener la misma infancia que nosotros tuvimos. Del contacto social, del juego con el otro, del empujón, de la pelea, del primer beso. Su primer beso seguramente va a ser a través de la pantalla. Bueno, entonces coloco esos ejemplos extremos porque creo que nos tenemos que imaginar. Cuesta imaginarse hoy, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta todos que nuestras relaciones sociales están cambiando, ¿no? Voy y compro una bolsa de nopales y llego a su casa y lo primero que hago es echarle hipoclorito. Y podría ser hasta racista lo que estoy haciendo. Alguien me podría decir, pero soy un racista, ¿cómo? Es que lo compré en la calle. Así es que eso no lo vendía en la calle. Y yo llego a la casa y por seguridad, la duda. Estamos cambiando. Antes eso no ocurría antes. Eso no estaba ocurriendo. Entonces hoy ocurre. Un libro preserva el virus durante 14 días. Y no hay cómo sacarlo del libro, porque el libro no se puede mojar con ningún desinfectante y tiene que estar en aislamiento 14 días. Y si yo acostumbraba a prestar libros de mi biblioteca, que si yo no tengo coronavirus y están en mi casa y en mi casa nadie los tiene, y en mi biblioteca están todos limpios, sin virus, ¿los voy a prestar? No los voy a prestar. Y menos que son libros que uno eligió y demás. Entonces, todo eso va a ir cambiando las cosas. Y tenemos un problema sanitario, que eso sanitario nos va a llevar, así como en el siglo XIV hablaba yo de la peste negra, que en Europa básicamente la peste negra, a partir de los análisis históricos que hay de ese fenómeno, de ese hecho que ocurrió en Europa, que se llevó a 50 millones de personas, la propagación de la peste negra fue por la falta de higiene en la cual vivía la población europea en ese tiempo. Entonces, cuando la peste negra estalla, los nobles prácticamente no sufrieron grandes pérdidas por la peste negra, pero lo que es clase media, la que se estaba asentando en los burgos, en las ciudades, y aquellos que se estaban asentando, bueno, y los que eran de pueblos más rurales, digamos, todos ellos fueron los que sufrieron la muerte. 50 millones de personas desaparecieron. Pueblos enteros se contaminaron completos y desaparecieron. Era falta de higiene. Y entonces, hoy día, en nuestras conductas de higiene, tenemos que incorporar comportamientos sanitarios que antes no teníamos. Entonces yo, por ejemplo, ando con mi botellita de etanol o de gel
y en cada momento que puedo me lavo las manos, o ya es un tic nervioso y ahí estoy echándole la mano para evitar problemas. Y eso va a ocurrir cuando entremos a un lugar donde está el gel. O tal vez cuando entremos a un lugar, en todos los lugares en la entrada de una escuela, en la entrada de la escuela va a estar para lavarse las manos y secárselas con aire electrónico, ¿no? Es aire caliente que sale, antes de entrar a mi clase. Voy a acostumbrarme a que me estén tomando la temperatura con cámaras termográficas en cualquier parte, en el supermercado, en el cine, en la tienda de la marca que ustedes quieran, y voy a acostumbrarme a que me estén tomando la temperatura. Y voy a tener temperatura sobre 37, 36,9, 37, y no me van a dejar entrar. Y saqué mi pasaje de avión para irme de vacaciones a Europa, o donde ustedes quieran, y voy subiendo con el avión, me tomaron la temperatura 37, se regresa. Oiga, pero ¿cómo 37 si no tengo nada? Bueno, afuera. Y todos esos comportamientos sanitarios también van a tener un impacto sobre nuestra realidad social. Entonces, al igual que estas condicionantes sociales del género, de la pobreza o la desigualdad, que tuvieron efectos sobre el sistema electoral, de igual manera el coronavirus, que está teniendo efectos sociales, económicos y sanitarios, van a tener efectos sobre el proceso electoral. Yo encuentro que va a ser muy difícil que podamos tener este año o el próximo año, en la elección que sea, una casilla como las tenemos concebidas. Que entre los representantes de partido, entre el presidente y los secretarios de la mesa y los vocales, juntaba un número importante de personas en torno a una casilla. Ese trabajo no se va a poder realizar así. Porque está lo sanitario, está lo social. Si a mí me preguntan, oiga, ¿se quiere sentar todo el día ahí, ayudarnos como presidente de casilla? No. Renuncio a mi derecho ciudadano, yo no me quiero arriesgar a que me contamine. Porque además yo tengo que entregarle el voto a las personas, tengo que cortarlo y entregarle el voto a las personas. Y las personas van y lo ponen en la urna. Y después yo tengo que abrir la urna como presidente y secretario, sacar los votos uno por uno, abrirlos, acumularlos en la sábana y después contarlos con mis manitas. ¿Y el virus? Y entonces, eso va a tener un efecto sobre el sistema electoral. Bueno, eso es algo operativo, digamos, pero puede que lo tenga. Otra cosa no operativa, pero sí que va a tener que modificarse, son las campañas. ¿Cuánta gente, bueno, hoy las campañas puerta por puerta son las más comunes? ¿Cuánta gente va a abrir la puerta para que 3 personas le estén explicando lo del partido político del candidato o del candidato? Y van a estar dispuestos a estar ahí, bueno, podrán tomar distancia si quieren escuchar lo demás, pero ya está incómodo, ¿no? Porque no lo está viendo como una oferta política, sino que está viendo posible contaminación, posible virus. Y entonces ahí empezamos con problemas porque está la desconfianza. Entonces, si quieren una guerra sucia rápida, se detectó que una brigada del partido X, del color que ustedes quieran, había un portador asintomático y ha contagiado en los últimos días en la colonia tanta gente. Sacan eso y segurito que nadie le va a abrir la puerta a ese partido político en ninguna casa y no los van a dejar entrar a ninguna colonia. Y entonces eso va a modificar la forma en cómo se hacen las campañas. Antes medíamos el éxito del candidato porque llenaban un lugar enorme con 10.000, bueno, aquí en el estado 10.000, 15.000 personas. ¿No? Ya sabemos qué lugares son. 10.000, 15.000 personas. ¿Y podemos tener a 15.000 y 10.000 personas en un solo lugar? No podemos. Entonces esto va a cambiar, evidentemente va a cambiar la forma en cómo hacemos las campañas, en cómo transmitimos el mensaje a los ciudadanos que van a emitir su voto libremente. Y después el día de la elección, llego yo a las 7, a las 8 de la mañana que se abre, me formo, quedé en el lugar 20. Y la
sana distancia, y si la gente va porque la llamaron y se hacen las filas. O sea, imagínense que en las elecciones normales, en la última, que hubo muchas filas en las casillas porque fue a votar un poco más de gente, el problema con las casillas extraordinarias, que llegaban, tenían 750 votos y tenían una fila de 1.500 personas, una tras otra, una tras de otra. Entonces, distribuyen 1.500 personas cada 1 metro y cada 2 metros. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos metros son? O sea, para esa casilla extraordinaria necesitan hacer una fila con 1.000 personas de 1 kilómetro. Entonces son detalles que van a afectar el proceso electoral en su parte operativa significativamente. Significativamente. El traslado a las casillas, porque la gente se tiene que desplazar. Algunos se tienen que desplazar porque no han hecho cambio. Bueno, entonces, el coronavirus va a afectar el sistema electoral y va a afectar el proceso sí o sí. Así como lo hizo el feminismo, como lo hizo la pobreza, y nos va a afectar y se tendrán que incorporar nuevas reglas en la parte operativa y en la para distribuir en la parte de campañas, operativa, en la distribución de recursos, etc. Tendrán que repensarse muchas cosas que no van a ocurrir para las elecciones que vienen ahora, pero tendrán que pensarse. Porque ya estamos hablando que la OMS ya declaró que difícilmente volveremos a la normalidad que nosotros conocíamos. Eso quiere decir que aunque ocurra la elección en 1 año más o en 2 años más, esas elecciones tendrán que tener condiciones sanitarias por la exigencia de la misma población muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Entonces eso es un punto. Y el otro asunto que yo quiero reflexionar es sobre que desde el efecto político de fenómenos de este tipo, tenemos la historia, y ya la he citado 2 veces, de la peste negra, en el siglo XIV. Entonces, recuerden que en Europa en el siglo XIV lo que teníamos eran monarquías que se estaban conformando, divididas en señoríos. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Esa edad fragmentada, oscurantistas, según algunos historiadores, otros como el surgimiento del capitalismo. Depende del historiador que leamos y de las hipótesis que creamos más convenientes. Pero lo concreto es que cuando viene la peste negra, ya hace desaparecer a 50 millones de personas. Se cayó la forma de financiamiento y de recaudación impositiva que tenían las monarquías. Entonces, si yo tenía grandes tierras, y era un gran señor, y producía la tierra me daba estos recursos, y yo le pedía a mis siervos que me dieran parte de la producción como impuesto, que era una parte considerable, yo tenía acumulado bienes y recursos para mi vida. Pero si en ese señorío se murieron todos con la peste negra, ¿de dónde sacaba yo dinero? Y yo además tenía que pasarle a mi otro gran señor, porque yo era señor, pero había un gran señor, y había otro, entonces era una cadena. Y cuando desaparece la mano de obra, 50 millones de personas desaparecen, pues no hay de dónde, o sea, ese sistema de recaudación, pues ya no existe. Hay libros que narran que las plantaciones se quedaron ahí, estaban listas para cosecharse y nadie las cosechó, porque no había gente que las cosechara, que las fuera y las cortara y las mandara al mercado. No había, o que hicieran la repartición. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los grandes señores, que tenían mayor cantidad de recursos, y que se consiguieron recursos, ¿y de dónde consiguieron esos recursos? De los que habían acumulado recursos con el comercio. Entonces, es conocida la historia de los reyes de Francia, de los Luises, cercanos a la Revolución, ya en siglos posteriores, que ellos se habían endeudado durante mucho tiempo con las personas que tenían esos recursos, que estaban en los burgos. Y entonces, ¿de dónde sacaron dinero ese gran señor que ya no tenía? Pues, si la tierra no valía porque no la puedo producir, me tengo que conseguir dinero del que lo tiene. Y él me lo prestaba y yo me conseguía y lo pagaba. Entonces empezaron a conseguirse dinero de los primeros capitalistas que acumulaban capital.
ahí empezaron a conseguirse el dinero, para poder seguir solventando este asunto del poder. Y eso generó grandes guerras. ¿Por qué? Porque los poderes locales empezaron a sentir que los grandes que tenían recursos de dinero y que podían financiar ejércitos, se querían quedar con sus tierras y con sus recursos. Entonces empezaron la guerra entre los que eran pequeños con los que eran grandes. Y lo que se impuso fueron los grandes. Por eso surgió el Estado moderno. El primer requisito para un Estado moderno es tener un ejército propio. El ejemplo de los reyes católicos es clarísimo. Isabel y Fernando de Aragón se unen para conformar uno de los ejércitos más importantes del fin de la Edad Media. Y entonces empezaron a tener guerras con los otros reinos, que ellos le llamaron de anexión. Entonces tenían guerra con los reinos porque no se aliaban voluntariamente, le hacían la guerra y los iban. Hasta el día de hoy, el ejemplo de Cataluña, del País Vasco, que se resisten hasta el día de hoy a pertenecer a la corona española, ¿no? O a España hoy. Entonces, tiene que ver con eso, que esto generó una forma de circulación del dinero y de la apropiación de las riquezas de manera distinta. Bueno, entonces, hoy lo que yo veo en este sentido es exactamente lo mismo. Lo que estoy viendo, creo que todos lo estamos viendo, es un proceso de desglobalización. Vivimos en un contexto de globalización. El dinero circulaba por todo el mundo. Pero esto ha provocado que los estados empiecen a empoderarse nuevamente. Y entonces se está generando una concentración de la riqueza. Y los primeros que pueden concentrar esa riqueza son los estados y las grandes corporaciones del mundo. O sea, estoy seguro que no sé, estoy pensando en la Coca-Cola o la marca que ustedes quieran. Creo que a nivel mundial no tienen muchos problemas. No tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque si la gente ya no la necesita, la van a despedir. Pero el negocio además sigue fluyendo. Hoy día, ¿qué negocios son los que están acumulando más dinero? La fonda que está aquí en esta cuadra, o las tienditas pequeñas, ¿qué es lo que...? No, nada. Amazon, todas las tiendas en línea están acumulando cantidades enormes de dinero porque ya tenían esa estructura. Entonces tienen la posibilidad corporativa y de recursos necesarios para hacer eso. ¿Y el Estado qué posibilidad tiene? Los impuestos. Y entonces todos los estados están concentrando y subiendo la recaudación de impuestos. Ya después van a discutir si suben cuántos impuestos, en cuánto van a subir los impuestos. Y entonces están concentrando riquezas, recursos, digamos, para que a partir de esos recursos se pueda reactivar la nueva realidad económica en la cual vamos a vivir. Y entonces vivimos entre dos variables. O sea, podríamos pensarla en un mapa cartesiano, y uno de los ejes podría ser del autoritarismo a la libertad, o de la concentración del poder a la dispersión del poder, y del otro lado, desde la concentración económica a la dispersión económica. Y todos los países se van a ubicar en ese cuadrante, todas las naciones del mundo. Algunos van a tener estados mucho más autoritarios, como ya está ocurriendo, Venezuela, Brasil, está ocurriendo, bueno, ya en México se está viendo un movimiento, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en la misma Comunidad Europea. En la misma Comunidad Europea está ocurriendo ese tipo de situaciones. Entonces se están construyendo estados más grandes y más poderosos para hacer frente a este contexto que nos toca enfrentar. Entonces todo esto que se transformaban en libertades necesarias de resolver, por ejemplo el tema del racismo, yo creo que en Estados Unidos es uno de los últimos expresiones de una preocupación legítima, pero que no va a ser central en unos días más o en unos meses más. Estamos hablando que en unos meses más Estados Unidos va a enfrentar una elección, y la discusión no es el racismo, la discusión es de dónde yo sigo, cómo sigo manteniendo mi nivel de vida. Y el candidato que dé esa respuesta es el que va a ganar. Porque tiene que ver con el demostrar que tiene un Estado fuerte que va a responder a las expectativas de la gente. Entonces, vamos a tener a nivel político una tendencia a la concentración del poder.
y desde el punto de vista económico también, es decir, una concentración del poder económico, que todas las herramientas de las reactivaciones salgan desde el Estado, no desde el sector privado. Bueno, en México lo estamos viendo, la respuesta del gobierno mexicano fue tajante en este sentido. Voy a preocuparme de los proyectos, de las magnas obras que tenemos, el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, y voy a entregar dinero a los que menos tienen. No se los voy a entregar a los privados. Y entonces la reactivación económica va a comenzar desde el Estado, no desde los privados. Y eso está ocurriendo en todo el mundo, está ocurriendo en Brasil y en otras naciones de América Latina y del mundo, evidentemente. Entonces, Alemania declaró la primera ministra que si no se ajustaban a las condiciones que estaban ellos imponiendo como gobierno, iban a estatizar. Van a estatizar industrias. Si no hacen lo que ellos están diciendo que tienen que hacer. En Argentina ya estatizaron la distribuidora de granos más importante del mundo. Lo acaban de hacer en estos días. Y entonces, los estados, para ver su respuesta, quieren tener el control político y económico de la nación, del país, para poder actuar en ese sentido. Entonces, yo veo esa tendencia, que es la misma tendencia que ocurrió en la conformación del Estado moderno a partir del siglo XV, XVI, y evidentemente se concentró hasta finales del siglo XIX, y en el siglo XX empezamos a hablar de mayores libertades y de otros ejemplos. Entonces, va a variar, esto va a hacer variar varias cosas. La pregunta es que si para tener concentración del poder necesitan muchos partidos políticos o pocos partidos políticos. Entonces, lo más probable es que un efecto en la reforma electoral, en la futura reforma electoral, sea la disminución de partidos políticos, con alguna condicionante. Si no tienes el 10% de los votos, ya no tienes financiamiento, bueno, con menos financiamiento, etc., ¿no? Hay varias variables ahí. ¿Podrán haber candidatos independientes? Habría que ver en qué condiciones, hay que cambiar algunas reglas, porque si no, por ahí se podría filtrar parte del flujo y de la inercia necesaria para poder reactivar la vida social. ¿Y qué limitantes van a tener los ciudadanos para participar? Es decir, para ser presidente de la República son los mismos requisitos, para ser diputados, senadores, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Lo más probable es que la tendencia sea, si hay menos partidos políticos, que para ser diputados haya menos requisitos. Entonces, bajemos niveles de edad, por ejemplo, y nos encontramos con senadores más jóvenes, con diputados más jóvenes, etc. Porque eso ayuda al cambio generacional y ayuda a pensar de manera distinta las cosas. Lo más probable, que ya es una discusión que se ha establecido a nivel nacional, es que se desaparezcan los plurinominales, bajo el pretexto de lo que cuestan, pero en realidad tiene un efecto político. El efecto político es que concentras el poder, y lo puedes concentrar. ¿Y qué va a ocurrir ya que vamos a enfrentar elecciones municipales aquí en el Estado de Hidalgo? ¿Qué va a ocurrir con el poder municipal? Bueno, si hay concentración de poder estatal, se anula el poder local. Eso lo vivimos en México desde los años 30 en adelante, y se había recuperado cierta autonomía de los municipios a partir de fines de los años 80, fines de los años 80, con las reformas constitucionales que se hicieron en el Salinato. Cierta autonomía, ¿no? Con los ejidos y demás. Hoy día eso se va, evidentemente la tendencia es a que no puedan tener juego. Tengan que estar sometidos a las directrices nacionales para mantener un orden de cómo se va a resolver todos los problemas que van a enfrentar los países. Y evidentemente los países que lo enfrenten de mejor manera y tomen las mejores decisiones son los que van a tener un lugar en el futuro del mundo. El resto van a ser países inestables, con problemas, y podremos ver surgir nuevas naciones que no imaginábamos y caerse otras que imaginábamos que iban a seguir estando ahí para siempre, ¿no? Y entonces eso es lo que se está jugando a nivel político
y social en el mundo. Entonces, volviendo al caso del Estado de Hidalgo, yo creo que por las tendencias de concentración de poder y de toma de decisiones, y para mantener las reglas mínimas de la democracia, lo más probable es que se busque la concurrencia de elecciones en el Estado de Hidalgo. Entonces, sería un despropósito en este sentido que se realice una elección en lo que queda del año, apresurada, con una campaña muy desaliñada y con un proceso sanitario bien complicado porque no sabemos en qué condiciones se va a dar. O sea, incluso podríamos tener hasta la campaña y si va a ser en los días de diciembre, resulta que hubo un rebrote de los contagios y ya no se realizó el proceso de elección. Entonces, lo más probable es que existen muchos elementos para pensar en una concurrencia de elecciones para el próximo año. Y por las condiciones políticas en que está el país, hay que recordar que el presidente de la República va a enfrentar por primera vez en la historia una revocación de mandato. Y la única manera de salir de esa revocación de mandato es airoso, es concentrando, es decir, abriendo lo menos posible el abanico. Entonces, parece que las tendencias políticas empujarían a una concurrencia de elecciones más que a realizar los procesos por realizarlos. Y eso cerraría espacios políticos de participación y bueno, los actores tendrían que jugar de otra forma, ¿no? Y se están construyendo esas reglas. Entonces, a partir de esta pandemia, estamos reconstruyendo muchas cosas que tenemos que estar atentos para irlas visualizando. Y hay que revisar la historia. Yo creo que revisar la historia de los efectos de la peste negra es importantísimo porque, por ejemplo, otro factor importante es que empezó a surgir el campesino asalariado en Europa. Porque ya como había escasez de mano de obra, y yo tenía tierras que podía explotar y tenía dinero, pagaba al asalariado para que fuera a hacer eso. Y entonces ya empezaron a acumular dinero. ¿Y dónde lo gastaban? ¿Dónde invertían ese dinero? ¿En qué cosas lo gastaban? En lo que vendían en las ciudades. Y entonces los que traían recursos o productos de otras partes del mundo, la gente que tenía dinero empezó a tener expectativas de adquirirlo y lo iba a adquirir a las ciudades. Y entonces eso cambió la vida europea enormemente y coincide con lo que llamamos el surgimiento del capitalismo. No coincide, eso es el surgimiento del capitalismo. Y entonces creo que hoy estamos en un punto de quiebre y de inflexión muy importante en la historia. Nos va a tocar en Hidalgo ser actores de este proceso en el sistema electoral por la elección que tenemos pendiente, pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Pero a grosso modo, el coronavirus esta pandemia es un elemento, una variable interviniente que va a modificar el sistema electoral como muchos otros aspectos de la sociedad. Muchas gracias.